Comenzamos entonces en los versos 2, versos 5, versos 6 y verso 8, que le voy a hacer lectura. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Verso 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. El verso 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Verso 8. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. También vamos a estar en Mateo capítulo 24, los versos del 42 al 44 pronto. Porque en esta parte el apóstol Pablo, como les dije, está enseñando a la iglesia y había unas inquietudes dentro del corazón de los cristianos de Tesalónica. Como hablamos la semana pasada, estuvieron preguntándose cómo entonces aquellos que recibieron a Cristo, sus seres amados que recibieron a Cristo como su Salvador, cómo es que ellos se iban a perder esa gloriosa regreso del Señor. Pablo les responde estas preguntas. El pueblo estaba muy interesado en este tema que para nosotros también es muy interesante, es la segunda venida del Señor, de que Cristo prometió que vendría y nosotros los estamos esperando aún. Ahora, en esta inquietud, en este interés que había entre los tesalonicenses, mandaron a hacer una pregunta también a Pablo y le dijeron: oye, nos interesa saber y estamos esperando la venida del Señor, gloria a Dios, aleluya, pero ¿para cuándo? ¿Cuándo va a venir? Queremos saber cuándo va a ser este día. Entonces Pablo les reenfoca el interés a ellos. Y Pablo les responde con unas palabras, exhortándoles a ellos que realmente lo que tenemos que preocupar no es no saber el día exacto cuando Cristo regrese, pero estar preparados para cuando Él regrese, no nos sorprenda. Entonces el apóstol Pablo, para darle respuesta de exhortación a los tesalonicenses, usa las mismas palabras o la misma descripción que utilizó Jesús para hablar de su regreso. Y por eso vamos a ver en Mateo capítulo 24, los versos 42 al 44, donde Jesús está hablando de su regreso o de cuando Él va a venir. Le dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría de minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Pablo entonces, para responderle y ayudar a los tesalonicenses a reenfocar su fidelidad, es no preocuparse en el día en que vendrá, sino estar preparado. Y Jesús, utilizando esta misma descripción de que el ladrón, cuando va a robar, él no le avisa a la víctima. Él no le va a decir: mira, voy a hacer cita contigo. Nosotros estamos en tiempos ahora en nuestra familia, estamos entre 20 compras de casa y cada rato se nos hacen citas para personas que quieran venir. Ellos tienen que avisar: vamos a venir a tal día, vamos a venir a tal hora. Pero un ladrón no avisa cuándo va a ir a hacer el robo. Así que, usando esta misma ilustración, el apóstol Pablo le dice a los cristianos que así como el ladrón no avisa al dueño de casa en el momento que va a entrar a robar, de igual manera nosotros tenemos que estar preparados, porque si supiese el dueño de casa que le van a robar, obviamente va a estar preparado, va a hacer vela. Así que nosotros tenemos que adoptar ese mismo estilo de actitud, estar preparados para cuando llegue ese día del Señor. Por tanto, los creyentes de Tesalónica, en cuanto al tema del regreso de Cristo, Pablo le dice: esto no debe de sorprenderlos a ustedes. Ustedes ya han
han conocido y han pasado de las tinieblas a la luz. Recuerda, como dije al principio, la referencia que hace la Biblia en cuanto a la luz es acerca de Dios y de la bondad, y las tinieblas hace referencia de Satanás. Ahora no somos hijos de Satanás, ahora somos hijos de Dios. Y Pablo le sigue exhortando a ellos que ahora, viviendo en la luz, ahora viviendo como hijos de Dios, tenemos que estar siempre preparados para su venida. Y en vez de estar viviendo distraídos de cuándo será ese día, debemos de bien estar preparados. Ya he dicho varias veces aquí, yo soy nacida y criada en el Evangelio, y hubo un tiempo en mi primera juventud, porque yo estoy en mi segunda juventud, en mi primera juventud donde se escuchaba mucho de personas y sectas dando fecha, y especialmente cuando tornamos a los 2000, al milenio, que las máquinas y las computadoras iban a volverse locas y el mundo se va a acabar, y es la gente, al poner fecha al regreso de Cristo, lo que tienden es a desenfocarse. Y el apóstol Pablo dice: no nos preocupemos, no nos estemos tan ansiosos en saber cuál el día exacto vendrá, más bien estar preparados para ese regreso. Y le hace esta exhortación: no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, según dice en ese verso 6. Y nos recuerda a nosotros otras parábolas. Recuerden que el ministerio de Pablo está basado en Jesús. Fundamento del Evangelio es Jesús. Y Pablo utilizó muchos de los ejemplos en el ministerio de Jesús mientras estaba en la tierra. Y aquí utiliza estas palabras, esta exhortación: no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios, nos hace a nosotros recordar de dos parábolas que hizo Jesús en cuanto a hacer énfasis de estar preparados para la segunda venida del Señor. Y una de esas parábolas, muchos estamos familiarizados con esa parábola, y es de las 10 vírgenes. De las 5 que estaban preparadas y llevaron sus aceites, estaban preparadas porque no se sabía a qué hora iba a venir el novio. Y las otras 5, pues, que pensaron: esto va a ser fácil, un momentito, se durmieron y se quedaron sin aceite. También está la parábola donde se le hace referencia acerca de el hombre que fue a hacer un viaje largo y le dice a sus trabajadores que se estén preparados para cuando su regreso. Pueden encontrar estas parábolas, estas historias, si usted no está familiarizado con ellas, muy interesante para que la lea en su tiempo. En Mateo capítulo 25, los versos del 1 al 3, está la parábola de las 10 vírgenes, y la parábola o la historia, lo que es una parábola, es una enseñanza terrenal con un mensaje divino, con un mensaje espiritual. Y la otra parábola la encontramos en Marcos capítulo 13, los versos 32 al 37. Así que, utilizando esta palabra de exhortación, no nos preocupemos, porque Pablo dice: ¿sabes qué? Ni nosotros mismos conocemos el día ni la hora en que Cristo debe regresar. Y el mismo Jesús dijo: ni el hijo ni siquiera el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, se sabe el día cuando llegará. Y Pablo les exhorta entonces a los cristianos a ponerse la armadura espiritual. Y le dice en ese verso 8: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Y le hace entonces referencia a que nos pongamos esta armadura espiritual con el fin de proteger nuestro corazón, con el fin de proteger nuestra mente de la maldad y permanecer fieles a Dios. Por tanto, iglesia, honremos a Cristo con nuestra manera de vivir. No te enfoques, no te preocupes en estar buscando cuándo va a venir. Las señales están. Las señales están no para darnos fecha. Las señales están para recordarnos que tenemos que estar preparados. Porque como en un abrir y cerrar de ojos, así será su regreso. Ya hemos visto entonces acerca de la importancia de estar alerta y tener ese dominio propio, de no preocuparnos, desenfocarnos. En esta próxima parte, en esta segunda parte, vamos a ver la importancia de la edificación mutua. En 1 Corintios capítulo 5, el verso 11
me dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y el verso 14 y 15, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Dentro de esta exhortación, dentro de esta comunidad de fe, dentro de la iglesia, debemos de haber continuamente una estimulación unos a otros. Y aquí el apóstol Pablo le sigue aconsejando a ellos que deben de darse aliento unos a los otros, manteniendo en mente, recuerden el ambiente donde ellos estaban viviendo. Se había creído, ya para la segunda carta a los tesalonicenses, ya había aumentado o se había intensificado la persecución contra los cristianos, contra la iglesia. Y por esta razón entró más confusión dentro de la iglesia, dentro de ellos diciendo que por causa de esta persecución era una señal de que ya la venida de Cristo había ocurrido. Y el apóstol Pablo se vio entonces comprometido a escribir esa segunda carta a los Corintios, que es la que vamos a estar estudiando más adelante, la próxima lección, para que ellos se alentaran de que Cristo la venida de Cristo todavía no había ocurrido, y le da unas instrucciones y un orden que hay que primero, que tiene que ocupar lugar primero. En esta parte el apóstol Pablo le dice, es importante que nos animemos unos a otros, que nos exhortemos unos a otros en estos tiempos tan difíciles y de tanta confusión. Le dice, desen aliento, ayúdense unos a otros, edifíquense unos a otros, especialmente recordándonos unos a otros de este glorioso futuro que nos espera. Y en el verso 11 está esa palabra de exhortación y continúa dándoles entonces qué hacer. Es bien específico. En los versos 14 en adelante encontramos 4 exhortaciones. Hay varias exhortaciones y le voy a hacer mención a estas brevemente. Primero el apóstol Pablo dice, amonesten a los ociosos, o sea, a los perezosos. Con esto se nos está advirtiendo a los cristianos del peligro que pueden atraer hacia su propia vida y hacia los demás. Y estas son personas que por orgullo o por ambición no viven de acuerdo con los mandamientos de Dios respecto a la conducta cristiana, perjudicando la unidad y la confraternidad. Recuerden lo que hablamos la semana pasada de aquellos ejemplos o de aquellas exhortaciones que le decía, manténganse ocupados, usen sus manos, no te metas en lo que no te importa, mantente enfocado en lo que importa en la exhortación, procura de que para ti ni para tu familia haya necesidad, sino que trabaja, y el que no trabaja, que no coma, entre otras cosas. Pero dentro de la iglesia había personas ociosas, había personas perezosas, que como nada interesante está pasando en su vida, pues se meten en la vida de otro. Y el apóstol Pablo dice, no sean así, no estén causando problemas, no sean perezosos. Y le sigue animando, le sigue diciendo, animar a los de poco ánimo. Hay momentos en nuestra vida donde tendemos a desanimarnos y a cansarnos y las frustraciones y las cosas que pasan en la vida como que tienden a quitarnos la fe y a apagarnos la fe. Y el apóstol Pablo le dice, aquellos que han madurado más en su andar con Dios deben ayudar a los que no tienen la valentía necesaria para actuar de una manera decisiva, viviendo de una manera piadosa en un mundo de pecado, considerando el nivel de pecado, como hablamos la semana pasada, el nivel de pecado que había, la inmoralidad sexual, estaba arraigado en esa cultura, en el corazón de los paganos, y ahora la persecución con ellos, pues habían personas que no tenían esa fuerza, voluntad, no tenían el poder del Espíritu Santo, que es lo que nos ayuda a nosotros a mantenernos firmes. El apóstol Pablo dice, anima a aquellos que tienen poco ánimo, aquellos que no han madurado al grado que deben de madurar. El punto 3 que le dice, deben de sostener a los débiles en su fe, en sus conocimientos y en su sabiduría, los cuales necesitan recibir el apoyo de otros cristianos que sean fuertes y firmes en esas cualidades.
dentro de nuestra congregación hay personas que tienen poco conocimiento o que apenas están creciendo dentro de la iglesia. Y esto incluye a personas que aunque llevan años dentro de la iglesia, no conocen las escrituras porque no han estudiado o porque no han sido discipulados correctamente. Y dentro de la iglesia hay personas que necesitan ser exhortadas, que necesitan ser ayudadas para que crezcan, para que su fe vaya fortaleciéndose. Y el apóstol Pablo le dice, ayudan a aquellos que son más débiles en la fe, que quizás tú le podrás llamar un ignorante, pero es que simplemente son más débiles en la fe. No nos burlemos de aquellos que conocen o tienen poco conocimiento de la palabra del Señor. Ayudaremos a crecer. Amén, porque tú no naciste sabiendo, tú también tuviste que aprender en un tiempo. Seamos compasivos y pacientes con aquellos que son un poquito más de rough at the edges, ¿ok? Y son un poquito más crudos y no conocen bien todas las enseñanzas bíblicas. Y el último punto que el apóstol Pablo le sigue aconsejando en esta parte específica, como cristianos necesitamos ser pacientes para con todo. Cuando los cristianos se impacientan con los demás, les vendría bien recordar cuántas veces otras personas han sido pacientes con ellos. Amén. Los cristianos no debemos de tratar de ajustar cuentas con quienes nos hacen algún mal. Después de haber mencionado brevemente estos 4 consejos que le dice Pablo, de animarse unos a otros, de ser pacientes con los más débiles en la fe, de sostener a aquellos que son un poquito más débiles en la fe, se le dan unos consejos un poquito más, que es más fácil decirlo que hacerlo. Porque nosotros nos gusta tomar venganza automática, inmediata. Si tú me hiciste mal, tú vas a pagar por lo que hiciste. Y hacemos esa amenaza, yo te cojo, como dice un buen boricua, yo te cojo bajando. O la tengo ya apuntadita. Especialmente las mujeres no olvidamos, dicen que las mujeres tienen una mente de elefante, que no se olviden de nada. Los hombres tienden porque son más maduros para ponerlo así, los hombres son más maduros en eso. Ellos no aguantan, they don't hold grudges. Ellos no aguantan rencores. La mujer es una mujer que le gusta, es muy sentimental y aguantan, se acuerdan de todo lo que hizo el hombre mal, right? O no, a cualquier persona que nos hace mal. El apóstol Pablo, yo creo que esa palabra es más dirigida a nosotras las mujeres que a los hombres. Que no debemos de ajustarnos cuentas, no debemos tomar venganza, no debemos de hacer daño a aquel que nos hace daños a nosotros. Por eso yo digo que es más fácil decirlo que hacerlo. En el verso 15, mira que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. El pagar mal por mal es algo inmaduro, irresponsable y sobre todo pecaminoso. Así es que, como les dije al principio de la clase, el reino de Dios, el gobierno de Dios es por aquellos con gozo, paz y justicia. Son los frutos del Espíritu. Y si tú eres una persona que le gusta dar mal por mal, pagar mal por mal, ojo por ojo, diente por diente, porque la Biblia lo dice, ¿verdad? La gente se aguanta de esas cosas que ya Dios ha abolido, ya ha deshecho por el sacrificio de la cruz del Calvario. Si tú eres de esa persona, otra vez te invito a que hagas un autoanálisis en tu andar con Cristo, cómo es tu vida, si estás madurando o no. El pagar mal por mal es inmaduro, irresponsable y sobre todo pecaminoso. Y Jesús bien claramente en sus enseñanzas nos dice, en Mateo capítulo 5, los versos 44 y 45, mira lo que dice Jesús acerca de los enemigos. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y los buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Esto es especialmente cierto en el cuerpo de Cristo, y aunque nosotros no debemos esconder ni disimular el dolor sincero que nos causan las palabras y las acciones, también
podemos aprender a enfrentarlas de una manera adecuada. Y Dios nos llama a nosotros a un perdón que busca el bien de las personas que nos han ofendido. Y quiero que vayamos a Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo haciendo también énfasis a esta enseñanza a los cristianos en Roma. Romanos capítulo 12, los versos 17 al 20. Romanos 12, los versos del 17 al 20. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amonestarás sobre su cabeza. Continuamos en este último tema, en este tercer tema que es bastante extenso. Voy a ir un poquito rápido. Y en este otro tema es obedecer la voluntad de Dios. Se nos ha exhortado a tener control propio, a esperar en el Señor, a estar preparados, a amonestarnos, exhortarnos unos a otros, y también se nos dan unas instrucciones específicas a cómo obedecer la voluntad de Dios. Y estos son los versos del 16 al 21. Comenzando en el 16, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. No menosprecies las profecías. Examinarlo todo, retener lo bueno. Vamos a dejarlo hasta ahí y después seguimos en los próximos versos. En estos versos del 16 al 21 hay una serie de mandatos breves que se nos dan a nosotros que a lo largo del tiempo han mantenido una importancia, una clave importante en nuestras vidas en cuanto a nosotros cómo hacer y cumplir con la voluntad de Dios. En el verso 16 comienza a decir: estad siempre gozosos. Se nos enseña a nosotros que nuestro regocijo debe ir en aumento y en expansión conforme va progresando la vida cristiana. Nuestro gozo no debe de estar basado en las circunstancias. Nuestro gozo no depende de nadie más que de ti en Cristo Jesús. Cuando nosotros maduramos espiritualmente y nos demos mejor cuenta de cuál es la voluntad de Dios para con nuestras vidas, estaremos preparados para expresar un gozo sincero en toda situación. Nosotros aprendemos a estar siempre gozosos a pesar de las circunstancias donde estemos, pensando siempre que quizás hay alguien peor en circunstancias de la que tú estás, así que no te quejes tanto en la que tú estás. Dale gracias a Dios porque a pesar de, tienes vida, que a pesar del dolor, quiere decir que estás vivo, porque mientras sientas dolor, hay vida en ti, en otras palabras. Aprender a estar siempre gozoso. En el verso 17, otra exhortación muy importante y esencial en la vida de un creyente: orar sin cesar. Esto significa que la práctica de la oración debe de ser parte de nuestra vida diaria. Hay oración que haremos en momentos específicamente dedicados a ese momento, como en esta iglesia tenemos los días separados en la semana, que es día de oración y oración nada más. Sin embargo, las oraciones pueden ser producidas en cualquier momento y en cualquier lugar cuando nosotros nos dirigimos nuestros pensamientos y nuestras palabras, alabando y manifestando nuestro deseo de que su voluntad sea hecha. La oración es una conversación que nosotros tenemos con Dios. Y Dios nos responde y nos habla a nuestro corazón, sea por medio de la meditación de su palabra, sea por medio de la misma palabra, por un mensaje, la misma naturaleza, en visiones, en sueños. Hay diferentes maneras en que Dios habla. El problema es que nosotros no estamos escuchando. Pero Él siempre está hablando. ¿Bien? En el verso 18, somos llamados a vivir en gratitud hacia Dios. Y dice: da gracias en todo,
porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es la voluntad de Dios para nosotros que seamos agradecidos en toda circunstancia, porque reconocemos que su gracia obra en nosotros siempre. Cualesquiera que sean esas circunstancias, que si tanto consideramos bueno como si consideramos malo, lo que está sucediendo en nuestra vida en un momento dado es para la gloria del Señor. Que pensemos que sea bueno, sea malo, lo entendamos, no lo entendamos. Sabemos que aquellos que aman y obedecen a Dios, todas las cosas obran para bien. Y obran para la extensión del evangelio, para la glorificación del nombre de Dios, no para la exaltación propia. Así que en estos versos 19 al 21, se nos sigue dando unos consejos también de suma importancia. Y dice, no apaguéis al espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retener lo bueno. Estos tres mandatos tienen que ver con nuestra relación entre cristianos y el Espíritu Santo. No apaguéis el fuego del Espíritu de Dios en nuestra vida, que es lo que nos ayuda a nosotros, es lo que nos recuerda las enseñanzas, es lo que nos da el poder de permanecer firme, es lo que nos hace y nos revela la voluntad de Dios para nuestra vida, es lo que hace posible que enseñemos y prediquemos con eficacia y autoridad el Evangelio. No menospreciemos las profecías. Las profecías son palabras de aliento y edificación que vienen para la iglesia. Nos gusta mucho cuando el pastor nos alaba y nos exalta, pero cuando nos regaña y cuando tiene que sacar el callado, también tenemos que apreciar y darle gracias a Dios por ella, porque es por nuestro bienestar y por nuestro crecimiento. Y el apóstol Pablo dice, no menosprecéis las profecías. No está hablando en el término de una profecía de lo que va a pasar en el futuro. Y decir, yo tuve un sueño y soñé que Puerto Rico se lo va a tragar el mar. Yo tuve un sueño que va a pasar esto y va a pasar lo otro. Eso no es la profecía que está hablando el apóstol Pablo. La profecía que se habla dentro de la iglesia es palabra de Dios para exhortación, para que nos redarguye, nos corrige, nos alienta, nos da vida. Estimarnos unos a los otros, estudiarlo todo y retener lo bueno. Estos tres incluyen la importancia también que debemos de mantener, de estudiar aún los espíritus. El diablo también habla lengua. El diablo sabe cuál es su fin y va a seguir luchando para arrastrar a lo más que él pueda. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Tenemos que estudiarlo todo. Y recuerda como también el apóstol Pablo enseñó, todo es bueno, pero no todo me conviene, no todo es lícito. Tengamos mucho cuidado, estudiémoslo todo lo que viene de Dios para edificación, todo lo que nos ayuda a nosotros a crecer, a madurar espiritualmente. Estas palabras de exhortación que nos ayudan, estas palabras de profecía que nos corrigen, que nos exhortan, que nos consuelan como iglesia, la importancia de estudiarlo todo. El discernimiento es muy importante dentro de nuestra vida espiritual. Para poder saber lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Y nuestra mayor guerra es una guerra espiritual. No es la guerra con tu hermano que está a tu lado, ni con tu vecino, ni con tu compañero de trabajo. La guerra es contra el Satanás y las inmundicias y el espíritu malvado que se mueve en los aires. Nosotros necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a aferrarnos a lo que es bueno y a rechazar lo que es malo. Y entendiendo que estamos en estos tiempos donde a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y como ya hemos leído, como la hermana leyó, el amor de muchos se enfriará. Tenemos que tener mucho cuidado. El conocimiento y la sabiduría que nos da el Espíritu Santo es lo que nos capacita a nosotros para conocer la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, entre el bien y el mal, incluso cuando las voces del mundo traten de convencernos lo contrario. Muy bien, para entonces terminar esta última parte, cerramos Primera de Tesalonicenses. En este capítulo 5, los últimos versos, le voy a lectura, los versos 22 al 24.
absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Recuerden que él está respondiendo esta pregunta, ¿cuándo? ¿Para cuándo es que va a venir la venida del Señor? Y el apóstol Pablo le está reenfocando su atención en la importancia de no del día, sino de estar preparado, y de estos consejos de cómo mantenerse enfocados, mantenerse creciendo en la fe, ayudándose unos a otros, y cómo hacer la voluntad de Dios. En esta última sección hay estas palabras más específicas en nuestra responsabilidad, en nuestra parte en este sistema. Dice, absteneos de toda especie de mal, en el verso 22. Y podemos traducir también esta palabra o esta frase diciéndola de otra manera. Absténganse de la maldad en todas sus formas. La maldad se manifiesta en este mundo de muchas maneras. En algunas de ellas es tan explícita que es fácil ignorarla, es fácil evitarla, es fácil alejarnos de ella. Pero hay otras maneras de la maldad que son más sutiles, son más disimuladas, son más disfrazadas y parecen que si tú no tienes el discernimiento del Espíritu de Dios en tu vida, fácilmente puedes ser engañado, fácilmente puedes creer y lo puedas categorizar como algo bueno cuando en realidad es algo malo. Podríamos caer ciegamente ante esta trampa y nosotros no somos capaces de evitarla si no tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida que nos guía, que nos señala, que nos redarguye. Si tú lo quieres llamar un sexto sentido y lo quieres entender así, pues gloria a Dios. Si quieres decir, hay algo como que, there's something in my gut feeling, si siento algo como que un presentimiento, como que aquí en la conciencia acá atrás me dice que algo está mal. Si no está bien con tu espíritu, es obviamente una señal para tú identificar de que es tiempo de que escape y no juegues con el pecado. Después de estos mandamientos a los tesalonicenses, para que se abstengan, se alejen de todo tipo de maldad, Pablo entonces hace esta oración de santificación, una oración que él siempre mantenía y nos dice a nosotros, oremos unos por los otros. Y él oraba para que ellos siguieran creciendo, como habían sido un ejemplo, una iglesia modelo, como ellos habían crecido y recibido el evangelio. Él ahora hace esta oración para que sean más santificados. Y la santificación que estamos hablando en este término es la separación que se hace, alejarnos del pecado para ser consagrados al uso y adoración de Dios. Él hace esta oración de purificación a la congregación de Dios. Y esto nos asegura a nosotros que Dios es capaz de santificarnos cuando oramos unos por los otros. Recuerden que ya estudiamos la oración que hizo Jesús antes de ir a la cruz del Calvario. Él oró por sus discípulos en aquel momento como oró para sus discípulos futuros. O sea que te incluyó a ti y me incluyó a mí, se acordó de nosotros y lo declaró. Aquellos que tú me has dejado los he guardado, más aquellos que me seguirán y me creerán más adelante. También te pido que los guarde, que los proteja, que los santifique para tu gloria. Y Pablo, de ese mismo ejemplo de Jesús, lo hace orando por los de Tesalónica, los tesalonicenses, para que Dios los santifique y puedan seguir creciendo en su caminar diario y sean capacitados por medio de la obra del Espíritu Santo para que puedan resistir la maldad, la persecución que también estaban recibiendo. Si nosotros nos mantenemos ocupados, este es el consejo que hay, iglesia, si nosotros nos mantenemos ocupados en hacer todo el bien que se nos ordene en la palabra, aceptamos estos consejos, esta exhortación que hace el apóstol Pablo, nosotros vamos a tener menos tiempo de enfocarnos en las cosas que son malas. Cuando tú te ocupas en tu vida, no vas a tener tiempo de meterse en la vida de otro. Cuando tú te ocupas en lo tuyo, en lo que Dios ha puesto en tus manos, cuando tú te ocupas a cumplir con lo que Dios nos ha encomendado, de predicar el evangelio a toda criatura, no hay tiempo para más nada. No hay tiempo para hacer maldades. No va a haber tiempo para equivocarnos. Romanos 12, el verso 21, esta última palabra de consejos.
que el apóstol Pablo también da a los cristianos en Roma. Romanos 12, verso 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.